León Makarov corría, sus pies marcando un ritmo que parecía imitar los latidos frenéticos de su corazón. El aire nocturno le quemaba los pulmones, mientras su mirada se clavaba en las luces traseras de un coche desconocido que acababa de tragarse a su esposa. 18 años de matrimonio. Y así, de repente, se derrumbaba todo. Una cita clandestina un sábado por la noche. Había dejado a Mukhtar, su pastor alemán, al cuidado de la abuela Agafia, su vecina. La anciana lo miró inquisitivamente por encima de sus gruesos lentes cuando él llamó a su puerta. «León, ¿todo está bien?», preguntó ella, ajustándose con más fuerza su bata. «Todo excelente, abuela Agafia. Necesito ausentarme un rato. ¿Podría cuidar de Mukhtar 1 hora o 2? Ella dudó un instante, luego asintió. «Claro que sí, querido. Sabes que adoro a ese grandullón». Mientras Mukhtar cruzaba el umbral de la casa de la abuela, León ya corría por la calle, sin apartar la vista del coche que doblaba en la carretera principal. Suspirando aliviado, recordó los años de entrenamiento para maratones que le permitían mantener el ritmo del automóvil. Los pensamientos volaban en su cabeza más rápido que sus piernas. ¿A dónde se dirigía María? ¿Con quién? Esas preguntas le quemaban la garganta, dejando un sabor amargo. Finalmente, el coche se detuvo frente al Cabaco Decrépito, un lugar sórdido en las afueras de la ciudad, por el que León había pasado incontables veces, pero al que nunca había entrado. Redujo la velocidad, respirando con dificultad, y se escondió detrás de una camioneta oxidada en el aparcamiento de grava. Desde allí observó cómo María salía del coche. Su silueta, iluminada por el neón del letrero del bar, le era muy familiar. Del volante bajó un hombre, y León sintió que se le cortaba la respiración. Incluso en la penumbra, reconoció sin dificultad la arrogante marcha de Miguel Shestakov, el nuevo entrenador de fútbol del Liceo Dubrava, donde estudiaba su hijo. Los puños de León se apretaron al ver a Miguel abrazando a María, sus labios fundiéndose en un apasionado beso que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. «Eres insaciable», gruñó Miguel, lo suficientemente alto como para que León lo escuchara. «No puedes dejarme en paz, ¿verdad?», rió María. Su risa traspasó a León como un cuchillo. La furia hervía en sus venas, pero se obligó a permanecer inmóvil, a seguir observando. Necesitaba más que sospechas, necesitaba pruebas. La pareja se dirigió hacia el refugio carretero, un motel junto al bar, abrazados como adolescentes. León esperó a que desaparecieran en una de las habitaciones antes de acercarse a la recepción del motel. Adentro vio una cara conocida tras el mostrador. Víctor Mayorov, un antiguo alumno que había terminado la escuela hacía unos años. Los ojos de Víctor se abrieron con sorpresa. «Señor Makarov, ¿qué hace usted aquí?» León se inclinó, bajando la voz. «Víctor, necesito tu ayuda. Es importante». El joven se mostró incómodo, cambiando de peso de un pie a otro. «No sé, señor Makarov. Podría perder mi trabajo». León lo interrumpió sin tolerar objeciones. ¿Recuerda cómo después de clase le ayudaba durante semanas con física? ¿Cómo escribí la carta de recomendación que le ayudó a entrar en la universidad? Estoy devolviendo ese favor. Víctor tragó saliva, luego asintió. ¿Qué necesita? El número de habitación de Miguel Shestakov y de la mujer que está con él, y acceso a sus cámaras de vigilancia. Los ojos de Víctor se desviaron nerviosamente hacia la puerta. «Señor Makarov, esto no es del todo legal». La mirada de León se endureció. «Lo que ellos me están haciendo tampoco es legal. Por favor, Víctor, no te lo pediría si no fuera extremadamente importante». Tras una breve vacilación, Víctor asintió. Tecleó algo en el ordenador y luego escribió algo en un papel. «Habitación 16. Y aquí tienes una llave maestra. Solo tenga cuidado, ¿de acuerdo?» León asintió agradecido. «Lo tendré». Y Víctor añadió, «Y esta conversación nunca sucedió». Minutos después, León estaba ante la habitación 16, con el corazón latiéndole con frenesí. Desde el interior se oía una risa amortiguada y el crujido de los muelles de una cama.
Tragando la náusea que le subía a la garganta, usó la llave maestra para abrir la puerta sin hacer ruido. La habitación estaba oscura. Solo una lámpara barata sobre la mesilla de noche iluminaba débilmente el espacio. La ropa estaba esparcida por el suelo. León actuó con rapidez, tomando fotos con su teléfono. El bolso de María, la cartera de Miguel, su ropa, todo apuntaba a lo mismo. Estaba a punto de irse cuando desde el baño oyó la voz de Miguel, espesa por el alcohol y la arrogancia. «No puedo creer que hayamos estado haciendo esto todo este tiempo. Este idiota no sospecha nada». A esto siguió la risita de María. «León siempre ha sido demasiado confiado. Ha sido demasiado fácil». «Sí, no todos pueden ser genios de la física», se burló Miguel. «Y algunos tenemos que conformarnos con ser irresistibles para la mujer de otro». Por un momento, todo se nubló ante los ojos de León, pero se obligó a respirar profundamente. Ahora no era el momento de la confrontación, tenía que ser inteligente. Al salir de la habitación, León escuchó la voz de María. «Dios mío, ¿cómo me haces sentir?». León cerró de golpe la puerta, interrumpiendo sus palabras. Las manos le temblaban mientras regresaba a la recepción del motel. Víctor lo esperaba, sosteniendo un pendrive. «Las grabaciones de las cámaras de vigilancia», explicó en voz baja. «Señor Makarov, lo siento mucho por todo esto. Usted siempre fue uno de...». León asintió brevemente y se marchó, la pesadez de la traición presionando sobre sus hombros. El camino a casa fue tortuoso. Los pensamientos sobre los acontecimientos de esa noche daban vueltas en su cabeza, provocándole náuseas. La casa estaba en silencio. La ausencia de Mukhtar servía como un crudo recordatorio de lo rápido que todo había cambiado. León se dirigió directamente a su despacho, encendió el ordenador y comenzó a reunir pruebas. Pasaron horas mientras examinaba los registros financieros, extractos bancarios que mostraban retiros inexplicables de efectivo, facturas de tarjetas de crédito con pagos de hoteles y restaurantes en los que nunca había estado. Y ahora, las terribles fotografías y las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a filtrarse por las ventanas, León escuchó cómo se abría la puerta de entrada. Escuchó los pasos familiares de María intentando colarse arriba. «¡Mamá!». La voz de Ian, soñolienta y desorientada, detuvo a María. León salió del despacho, observando la escena que se desarrollaba. Su hijo de 17 años estaba en lo alto de la escalera, sujetando una tableta. El rostro del joven expresaba dolor e ira. Giró la pantalla hacia su madre, mostrándole las pruebas de su infidelidad. «No queremos que estés aquí», dijo Ian con voz temblorosa, pero con palabras claras y contundentes. «No vuelvas a casa nunca más. Papá solicitará el divorcio en breve. Vete». El rostro de María palideció. «Ian, cariño, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». La voz de Ian se quebró por la emoción. «¿Cómo le has sido infiel a papá? ¿Cómo nos has mentido?». «No es tan sencillo», suplicó María. «Tu padre y yo teníamos problemas. Ni siquiera intentes echarme la culpa a mí». La voz de León cortó el aire mientras salía de la sombra. Su tono era inquietantemente sereno, en marcado contraste con el huracán que lo asaltaba por dentro. María se volvió bruscamente hacia él, su expresión cambiando del shock al desafío. «León, ¿no entiendes?». «Basta, María», la interrumpió León. «Tus cosas están recogidas, están en la calle. Te aconsejo que te vayas antes de...». «No decidí compartir esas magníficas fotografías con todo el cuerpo docente. No te atrevas», siseó María, entrecerrando los ojos. «Te destruiré. Les contaré a todos lo despótico y emocionalmente abusivo que eres». «Adelante», sonrió fríamente León. «Veamos qué tan bien soporta tu mentira la prueba de los hechos. Y si intentas vengarte, te prometo que cada detalle de tu romance se hará público». «No puedes hacer eso». La voz de María se volvió suplicante. «¿Y Jan? ¿Y nuestra familia?». «Debiste haber pensado en eso antes de empezar un romance con el entrenador de fútbol», rugió Jan, su rostro contorsionado por una mueca de asco.
Por un instante, María pareció a punto de replicar, pero sin decir una palabra más, se dio la vuelta y huyó. La puerta de entrada se cerró de golpe. El eco resonó en la casa repentinamente vacía. Jan se dejó caer contra la pared. La tableta se le escapó de las manos. León se acercó rápidamente y abrazó a su hijo. «Perdón, Jan, lo siento mucho que hayas visto esto». El niño se acurrucó contra él, sus hombros sacudidos por un llanto silencioso. «¿Cómo pudo hacernos esto, papá?» León lo abrazó con fuerza. Sus pensamientos ya volaban hacia las batallas que se avecinaban. «No lo sé, hijo, pero lo superaremos juntos». Mientras estaban allí, padre e hijo unidos en su dolor, el teléfono de León vibró. Un mensaje de María. «Esto no ha terminado. Te arrepentirás». León borró el mensaje sin responder. Llevó a Jan a la cocina, sus movimientos automáticos mientras preparaba café. Tenían un largo día por delante. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Jan, su voz baja e insegura. León respiró hondo, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Ahora nos defenderemos. El lunes por la mañana contactaré con un abogado. Necesitamos proteger nuestras finanzas. Hay mucho que hacer». Jan asintió. Su joven rostro se volvió decidido. «Quiero ayudar. Lo que sea necesario, papá». El orgullo llenó a León, eclipsando por un momento el dolor. «Gracias, hijo. Necesitamos ser fuertes el uno para el otro». Mientras la cafetera hacía ruido, León repasaba los pasos siguientes. Tendría que informar a la administración de la escuela, adelantándose a cualquier rumor que María o Miguel intentaran esparcir. Habría juicios, cuestiones de custodia, pero mirando a Jan, viendo la confianza y el amor en sus ojos, León sintió una oleada de determinación. Superarían esta tormenta, y cuando el polvo se asentara, María y Miguel se darían cuenta de que habían subestimado mucho a León Makarov. El juego había cambiado, y León estaba listo para jugar en serio. Cuando el sol salió, bañando de luz un mundo para siempre cambiado, León Makarov hizo un juramento silencioso. No permitiría que esta traición lo rompiera. No permitiría que las acciones de María y Miguel destruyeran la vida que había construido, y maldita sea, los haría arrepentirse de haberse cruzado en su camino. «Papá», la voz de Jan lo sacó de sus pensamientos. «¿Estás bien?» León sonrió levemente. «Lo estaré, Jan. Los dos lo estaremos. Será difícil por un tiempo, pero nos tenemos el uno al otro. Eso es lo principal». Jan asintió, luego su rostro se oscureció. «La odio por lo que te ha hecho, por lo que nos ha hecho». «Lo sé, hijo, pero no dejes que ese odio te consuma. Somos mejores que eso. Lo superaremos correctamente, y saldremos de esto más fuertes». Sentado a la mesa de la cocina, tomando café y planeando los pasos siguientes, León sintió una extraña calma. El shock y el dolor iniciales todavía estaban presentes, pero estaban eclipsados por una determinación de acero. María había hecho su elección, ahora era el turno de León de hacer la suya, y él eligió luchar por su dignidad, por su hijo y por el futuro que se merecían. La traición lo había tomado por sorpresa, pero León Makarov estaba lejos de estar derrotado. De hecho, apenas comenzaba. El lunes llegó con una sensación de premonición. León Makarov estaba frente al espejo de su habitación, ajustándose la corbata con manos firmes que ocultaban el caos interior. Los acontecimientos del fin de semana parecían una lejana pesadilla, pero la cama vacía detrás de él era un duro recordatorio de la nueva realidad. Mientras conducía al Liceo Dubrava, León repasaba en su mente los posibles escenarios. Sabía que el enfrentamiento con Miguel Shestakov era inevitable, pero estaba decidido a mantener el control. Lo último que necesitaba era darle a ese cínico un motivo. En la sala de profesores reinaba la usual animación del lunes, cuando entró León. Varios colegas lo miraron con curiosidad, sin duda percibiendo la tensión que emanaba de él. Se sirvió una taza de café, ignorando deliberadamente el rincón donde estaba Miguel.
Bueno, el brillante señor Makarov. León se giró lentamente, encontrándose cara a cara con la sonrisa complaciente de Miguel Shestakov. El entrenador de fútbol estaba apoyado en el mostrador, sus brazos musculosos cruzados sobre el pecho. «He oído que tienes problemas en casa», continuó Miguel, su voz goteando falsa preocupación. «Lástima, espero que todo se arregle». Tras un sorbo de café, León mantuvo una expresión neutra. «Aprecio tu preocupación, Miguel, pero creo que deberías preocuparte más por tu propio futuro». La sonrisa de Miguel se desvaneció por un instante antes de regresar con renovada fuerza. «¿Es una amenaza, Makarov? Porque, debo decir, viniendo de un físico botánico escuálido, no me intimida en absoluto». Con un movimiento fluido, Miguel redujo la distancia entre ellos, utilizando su corpulencia para intimidar a León. «Quizás deberías ceñirte a tus ecuaciones y dejar los asuntos de hombres de verdad a tipos como yo». El silencio se apoderó de la sala de profesores. Todas las miradas estaban fijas en la confrontación. León dejó la taza de café con una calma premeditada. «Sabes, Miguel, en física hay un principio interesante. La palanca. Dice que incluso una pequeña fuerza, aplicada correctamente, puede vencer a una mucho mayor». Las cejas de Miguel se fruncieron en confusión. «¿Qué demonios?». Sus palabras se cortaron cuando León actuó con rapidez fulminante. En una serie de movimientos precisos, sujetó la muñeca de Miguel, la torció y utilizó el impulso del hombre más corpulento contra él. Antes de que nadie pudiera pestañear, Miguel yacía en el suelo, con el brazo dolorosamente torcido tras la espalda. «¿Ves?», continuó León con tranquilidad. «Todo se trata de ejercer presión en los puntos adecuados. Un concepto con el que quizás deberías familiarizarte, tanto dentro como fuera del campo». La sala de profesores estalló en murmullos de sorpresa. Miguel forcejeaba, su rostro enrojecido por la tensión y la humillación. «Quítame las manos, loco, te despediré, te denunciaré». «Señor Makarov, señor Shestakov, a mi despacho inmediatamente». La voz del director Klim Sulimov interrumpió el caos. León soltó a Miguel, retrocediendo mientras el entrenador se incorporaba. «¡Esto no ha terminado!», siseó Miguel, frotándose el brazo magullado. León lo miró con serenidad. «Oh, creo que sí ha terminado». En el despacho de Sulimov, Miguel comenzó a increpar al director sin siquiera cerrar la puerta. «¿Ha visto lo que este maníaco me ha hecho? Quiero que lo despidan, que lo suspendan, que lo arresten». Sulimov levantó la mano, silenciándolo. «Basta, Miguel. León, explícame qué ha ocurrido». León asintió, manteniendo una actitud tranquila y profesional. «Claro, Klim, pero antes de hacerlo, hay algo que necesita ver». Sacó una memoria USB y se la entregó al director. «Aquí están las grabaciones de las cámaras de seguridad del motel Reposo Campestre, tomadas el sábado por la noche. Muestran al entrenador Shestakov comportándose de manera inapropiada con mi esposa». El rostro de Miguel palideció. «Está usted blufando. Eso es imposible». «Le aseguro que es completamente real», lo interrumpió León, junto con los recibos de tarjetas de crédito, mensajes de texto y los testimonios de varios de nuestros alumnos que los vieron juntos. La expresión de Sulimov se endureció al conectar la memoria USB y ver la grabación. Unos instantes después, se volvió hacia Miguel, con el disgusto evidente en sus ojos. «¿Es verdad, Shestakov?». La fanfarronería de Miguel se derrumbó. «Escuche, esto no es lo que parece. Somos dos adultos, y...». «Basta», rugió Sulimov. «Está usted suspendido de su puesto a partir de hoy, hasta que se complete la investigación. Le sugiero que abandone el recinto antes de que tenga que llamar a seguridad». Miguel salió corriendo, golpeando la puerta. Sulimov se volvió hacia León. «Lamento que haya tenido que pasar por esto, León. Actuaremos con cautela». León asintió, sintiendo cómo una carga se le quitaba de los hombros. «Gracias, Klim». León apreció la comprensión del director. Al salir del despacho,
sintió una ligera satisfacción. La primera ronda había sido suya, pero comprendía que la batalla estaba lejos de terminar. La noticia del romance se extendió por el Liceo Dubrava como un reguero de pólvora. Al mediodía, los susurros y las miradas oblicuas perseguían a León por los pasillos, pero, para su sorpresa, las miradas no eran de condena ni de compasión. En los ojos de sus colegas y alumnos, vio respeto e incluso admiración. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, María Makarova experimentaba emociones muy diferentes. Estaba sentada en su oficina inmobiliaria, mirando fijamente su teléfono silencioso. Las llamadas que normalmente inundaban su teléfono los lunes por la mañana brillaban por su ausencia. Su asistente, Zinaida, llamó tímidamente a la puerta. «Señora Makarova, los Grigoriev han llamado. Quieren cancelar la cita de hoy por la tarde para la venta de la propiedad». María apretó los puños. «¿Han dado alguna razón?» Zinaida se movía incómodamente de un pie a otro. «Dijeron que no se sentían cómodos trabajando con alguien, con su reputación». «¿Con mi reputación?» La voz de María se elevó bruscamente. «¿Qué demonios significa eso?» «Lo siento, señora Makarova, pero la gente habla de usted y del entrenador Shestakov». La sangre se heló en las venas de María. ¿Cómo se había extendido todo tan rápido? Despidió a Zinaida con un gesto de la mano y luego comenzó a revisar frenéticamente las redes sociales. Su bandeja de entrada estaba abarrotada de mensajes, desde decepcionados hasta abiertamente hostiles. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando la pantalla del teléfono mientras escribía una apresurada publicación. «Amigos y clientes, me duele profundamente la propagación de maliciosos rumores sobre mi vida privada. Mi esposo y yo hemos tenido dificultades, y el entrenador Shestakov ha sido un amigo comprensivo en este momento difícil. Cualquier insinuación de comportamiento inapropiado es infundada y cruel. Les pido privacidad y comprensión mientras superamos este periodo difícil». Pulsó publicar, se recostó y respiró hondo. Podía solucionarlo, solo necesitaba controlar la situación. En el otro extremo de la ciudad, Miguel Shestakov deambulaba por su pequeño apartamento, con el teléfono pegado a la oreja. «¡Contesta el maldito teléfono!», rugió cuando, por tercera vez, escuchó el buzón de voz de María. A Miguel le llegó un mensaje. «Tío, ¿qué demonios pasa? Todo el equipo habla de ti y de la mujer de Makarov. Di que no es verdad». Miguel arrojó el teléfono a través de la habitación con un rugido de desesperación. Esto no podía estar sucediendo. Había trabajado demasiado. Había llegado demasiado lejos como para perderlo todo. Su teléfono volvió a vibrar desde debajo del sofá. Lo recogió y vio el nombre de María en la pantalla. «Por fin», dijo bruscamente. «¿Has visto lo que está pasando? Tenemos que coordinar nuestras historias». La voz de María estaba tensa. «Ya he hecho una declaración en las redes sociales. Somos solo amigos. Me has apoyado en mis problemas matrimoniales. ¿Entendido? ¿Crees que esa estúpida historia va a funcionar? Necesitamos algo más. Algo que nos quite la presión y se la ponga a ese hipócrita de León», resopló Miguel. «¿Qué, por ejemplo?» «Di que él era un déspota, que te controlaba. Por eso te acercaste a mí». Una pausa en el otro lado de la línea. «Miguel, eso es una acusación grave. No puedo simplemente...». «Puedes y lo harás», gritó Miguel. «A menos que quieras que tu preciada reputación quede completamente destruida. Estamos en el mismo barco, querida. Es hora de elegir bando». Al colgar el teléfono, Miguel no se dio cuenta del pequeño dispositivo que parpadeaba constantemente en una maceta de su ventana. En una furgoneta discreta al otro lado de la calle, Mark Dudin, un detective privado, sonrió, ajustándose los auriculares. «Caíste, chico», murmuró, pulsando el botón «Detener» en su grabadora. En el Liceo Dubrava, León se encontró con una pequeña multitud reunida frente a su aula después del último timbre. Antiguos alumnos, colegas, profesores, incluso algunos padres,
Esperaban, con la preocupación reflejada en sus rostros. Uno de sus antiguos alumnos, ahora estudiante universitario, se adelantó. «Señor Makarov, hemos oído lo que ha pasado. Solo queríamos que supiera que estamos con usted. Lo que necesite». León sintió un nudo en la garganta. «Gracias», logró decir, sinceramente conmovido por la muestra de apoyo. Cuando la multitud se dispersó, el teléfono de León vibró. Un mensaje de Mark. «Tengo algo grande. Nos vemos en tu casa». León se apresuró a casa, con la mente a mil. Mientras se acercaba a su hogar, vio la discreta furgoneta de Mark ya aparcada en la calle. Dentro, Mark esperaba con Jan, una sonrisa juguetona en su rostro. «Oh, querrás oír esto», dijo, pulsando el botón «Reproducir» en su grabadora. La conversación de Miguel y María llenó la habitación. León sintió una oleada de ira y satisfacción. El rostro de Jan se oscureció con cada palabra. «Están intentando hacerte pasar por el malo», siseó el adolescente, «después de todo lo que han hecho». León puso una mano en el hombro de su hijo. «Que lo intenten. La verdad está de nuestro lado». Mark asintió. «Y ahora tenemos pruebas de su conspiración. Eso será oro puro en el juicio». Cuando Mark se despidió, prometiendo procesar y certificar la grabación adecuadamente, León se volvió hacia Jan. «¿Estás bien, hijo?» Jan asintió, su mandíbula apretada con determinación. «Sí, solo... no puedo creer que mamá haya caído tan bajo». León suspiró. «La gente hace cosas desesperadas cuando se la acorrala, pero no les dejaremos ganar. Iremos por el camino alto». «¿Cómo?», preguntó Jan con escepticismo. León sonrió. «Centrándonos en lo que importa. Por cierto, ¿no tienes un proyecto para la Feria de Ciencias en el que trabajar?» Los ojos de Jan brillaron. «Sí, estamos construyendo una maqueta de ciudad a gran escala. Será increíble». Mientras se dirigían al garaje para trabajar en el proyecto, León sintió un renovado sentido del propósito. No permitiría que las maquinaciones de María y Miguel lo distrajeran de lo que realmente importaba: su hijo, sus alumnos y la vida que estaban reconstruyendo juntos. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. León se dedicó a preparar a sus alumnos para la próxima Feria de Ciencias Regional, decidido a no permitir que sus problemas personales afectaran sus posibilidades. Los niños respondieron con entusiasmo, quedándose después de la escuela e incluso viniendo los fines de semana para perfeccionar sus proyectos. Fue durante una de estas sesiones nocturnas, pocos días antes de la feria, cuando ocurrió la catástrofe. León se quedó para cerrar el laboratorio después de que se fuera el último alumno. Al realizar una última inspección del laboratorio, notó algo extraño en uno de los proyectos principales: un complejo modelo que demostraba la distribución de energía limpia en entornos urbanos. Al examinarlo más de cerca, su corazón se congeló. Componentes importantes habían sido dañados, los cables cortados y el sistema informático central completamente limpiado. Esto no fue un accidente. Alguien había saboteado deliberadamente su trabajo. El primer impulso de León fue llamar a la policía, pero vaciló. Una investigación formal tomaría tiempo del que no disponían, y destrozaría el ánimo de los alumnos. No, tenía que encargarse de esto él mismo. Cogió el teléfono y llamó a Mark. «Necesito tu ayuda, y trae tu mejor equipo de vigilancia». A la mañana siguiente, León reunió a sus alumnos desanimados en el laboratorio. «Sé que esto se ve mal», dijo mirando sus rostros caídos. «Pero no nos rendimos. Lo reconstruiremos todo, incluso mejor que antes, y atraparemos al que lo hizo». Mientras los niños se ponían a trabajar, impulsados por una mezcla de determinación y justa indignación, León llamó a su alumna más confiable, Sofía. «Necesito tu ayuda», dijo él en voz baja, exponiendo su plan. Aquella noche, el laboratorio estaba oscuro y silencioso. Cámaras ocultas, proporcionadas por marcos, cubrían cada rincón. León y Sofía se ocultaban en la despensa,
observando la transmisión en una tableta. Pasaron horas. León ya empezaba a pensar que había errado en sus cálculos cuando una sombra se deslizó por una de las pantallas. La puerta del laboratorio crujió y una figura familiar se coló en su interior. «Lo sabía», susurró Sofía al aparecer el rostro de Miguel Shestakov. Observaron cómo Miguel se acercaba a un proyecto parcialmente restaurado, con unas tenazas en la mano. En el instante en que iba a golpear, León salió de la despensa. «¡Alto!». Miguel se giró bruscamente. Su rostro se convirtió en una máscara de shock e ira. «¿Tú... cómo... ¿De verdad pensabas que dejaría el laboratorio sin vigilancia después de lo que hiciste?». La voz de León era fría. «Se acabó, Miguel. Te hemos grabado en cámara. Destrucción de propiedad, intento de sabotaje. Tu carrera como entrenador ha terminado». Miguel se abalanzó, agitando los brazos, pero León estaba preparado. Esquivó el ataque, utilizando el impulso de Miguel para que éste se estrellara contra una mesa de laboratorio. Para cuando Miguel se puso en pie, Marcos y 2 policías entraron en la habitación. Miguel, entre maldiciones y blasfemias, fue conducido esposado. León se volvió hacia su alumna. «¿Estás bien, Sofía?». Ella asintió. Una sonrisa se extendía por su rostro. «Esto ha sido increíble, señor Makarov. Espere a que los demás lo sepan». León sonrió. «Concentrémonos primero en terminar nuestro proyecto. Tenemos una feria de ciencias que ganar». Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La noticia del arresto de Miguel se difundió rápidamente, consolidando el estatus de León como héroe local, pero él prestaba poca atención a los chismes, dedicando toda su energía a ayudar a sus alumnos a reconstruir el proyecto. La noche anterior a la feria, León examinó con orgullo el modelo terminado. No era simplemente tan bueno como el original, era mejor. Sus alumnos habían tomado el fracaso como un desafío, mejorando constantemente el proyecto. «Lo hemos logrado», dijo Ian, dándole una palmada en la espalda a su padre. «Sí, lo hemos logrado». León sonrió, sintiendo un calor en el pecho que no se debía a la hora tardía o al café que estaban tomando. «No, hijo, lo habéis logrado vosotros, todos vosotros. Yo solo he aportado un poco de ayuda y apoyo moral». La Feria de Ciencias Regional fue un torbellino de nerviosismo y últimos retoques. León observó desde un lado cómo sus alumnos presentaban su proyecto a los jueces, respondiendo con seguridad y entusiasmo a las preguntas. Cuando se anunciaron los ganadores, León no se sorprendió al oír que el Liceo Dubrava había obtenido no una, sino 3 de las máximas distinciones. Los alumnos estallaron en júbilo, abrazándolo con tanta fuerza que casi lo derriban. Mientras posaban para las fotos con los trofeos, León vio una cara familiar entre la multitud. María estaba en la parte trasera del auditorio, su expresión era ilegible. Sus miradas se cruzaron por un instante, antes de que ella se volviera y se marchara. León sintió algo. No exactamente arrepentimiento, sino una sensación de finalización. El último hilo que lo unía a su vieja vida se había roto. Se volvió hacia sus alumnos exultantes, desechando ese pensamiento. Esa era su vida ahora, y no la cambiaría por nada. María Makarova miraba su reflejo en el espejo de un motel barato, que ahora era su hogar. Su maquillaje, antaño impecable, estaba corrido, con ojeras bajo los ojos. ¿Cómo había llegado a esto? A su lado, Miguel Shestakov, estirado en una cama sin hacer, cambiaba de canal en un viejo televisor. ¿Vas a dejar de lamentarte? Tenemos trabajo. Los labios de María se curvaron con disgusto. El entusiasmo inicial de su romance se había desvanecido, dejando tras de sí solo amargura y desesperación. ¿Y qué brillante plan se te ha ocurrido esta vez, Miguel? El último funcionó tan bien. Miguel se sentó, entrecerrando los ojos. Controla tu tono, querida. Recuerda, estamos en el mismo barco, a menos que quieras arrastrarte de vuelta con tu exmarido y mendigar limosnas. La sola idea de encontrarse con León hizo que María se encogiese. Lo había subestimado mucho.
El marido sumiso y predecible que daba por sentado se había convertido en un oponente formidable, destruyendo metódicamente la vida que había construido. «Bien», dijo secamente, «¿cuál es el plan?» La sonrisa de Miguel era felina. «Lo golpearemos donde le duele, en su preciada reputación». Cuando Miguel expuso su plan, María sintió un atisbo de duda. Fabricar pruebas de violencia parecía un juego peligroso, pero ¿qué otra opción tenía? Su negocio inmobiliario estaba en ruinas, su círculo social la había abandonado, y el proceso de divorcio no se desarrollaba a su favor. «Funcionará», la aseguró Miguel, tomando su silencio por indecisión. «Confía en mí. Cuando hayamos terminado, León Makarov no sabrá lo que le ha golpeado». Al otro lado de la ciudad, en una elegante oficina con vista a la calle principal, León estaba sentado frente a su abogada, Yulia Haritonova. Una mujer menuda, con cabello plateado, irradiaba una tranquila competencia que había puesto a León inmediatamente a gusto en su primer encuentro. «Bien, León», dijo Yulia hojeando una pila de papeles. «Nuestras fuentes informan que María y su compañero planean algo grande para la próxima audiencia. ¿Está preparado para lo que puedan hacer?» León asintió, con una expresión severa. «Tanto como sea posible, pero debo confesar que estoy preocupado por Ian. Toda esta prueba le ha afectado mucho». Los ojos de Yulia se suavizaron. «Es comprensible, pero por lo que me ha contado, es un chico fuerte, y tiene a usted como aliado». «Gracias, Yulia. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia?» La sonrisa de la abogada se volvió felina. «Pasamos a la ofensiva. He recopilado datos exhaustivos sobre la infidelidad de María, las irregularidades financieras y los recientes intentos de sabotaje. Para cuando termine, el juez verá quién es realmente la víctima en esta situación». Al salir de la oficina, León sentía una mezcla de anticipación y miedo. La confrontación final se acercaba, y estaba decidido a salir victorioso, no solo por él, sino también por Ian. Llegó el día de la audiencia. Los escalones del juzgado estaban llenos de reporteros y curiosos. León subió con firmeza las escaleras, Ian a su lado. Ignoraron los gritos y los destellos de las cámaras, concentrándose en la batalla que les esperaba. Adentro, María y Miguel ya estaban sentados, con la cabeza inclinada, susurrando. Los ojos de María se abrieron ligeramente cuando vio a León, apartando rápidamente la mirada. Miguel, sin embargo, encontró la mirada de León con una sonrisa complaciente. Cuando comenzó la sesión, el abogado de María, un hombre bien afeitado con un traje caro, comenzó un discurso apasionado sobre los años de sufrimiento de su cliente bajo el yugo de un marido emocionalmente abusivo. Presentó una serie de cartas y mensajes de texto que supuestamente mostraban el comportamiento controlador y manipulador de León. Los puños de León se apretaron bajo la mesa. La ira subía en su pecho. Todo era mentira, medias verdades cuidadosamente elaboradas para presentarlo como un monstruo. Miró a Ian, viendo el mismo enojo reflejado en los ojos de su hijo. Cuando llegó el turno de Yulia para presentar su caso, se levantó lentamente, su comportamiento tranquilo contrastando bruscamente con la actuación teatral del abogado de María. «Señoría», comenzó su voz clara y firme, «las pruebas presentadas por la parte contraria son una invención. Un intento desesperado de la señora Makarova y su cómplice de manipular a este tribunal». Julia presentó los documentos financieros que demostraban cómo María había utilizado ilegalmente las cuentas conjuntas para financiar su romance. Los testimonios de vecinos y colegas pintaban a León como un esposo y padre devoto. Y finalmente, reprodujo una grabación de una conversación entre Miguel y María, donde planeaban desacreditar a León. A medida que se acumulaban las pruebas, María parecía encogerse en su asiento. La expresión de autocomplacencia de Miguel había desaparecido, reemplazada por un pánico apenas contenido. León permaneció imperturbable, su mirada fija en la jueza. Cuando Julia terminó su presentación, un silencio cayó en la sala del tribunal. La jueza, una mujer severa de más de 60 años,
Recorrió la sala con una mirada penetrante. En mis años en el estrado he visto mucho, dijo finalmente, su voz llena de desaprobación, pero rara vez he presenciado un intento tan flagrante de pervertir el curso de la justicia. Señora Makarova, señor Shestakov, sus acciones son censurables. Volviéndose hacia León, su expresión se suavizó ligeramente. Señor Makarov, a la luz de las pruebas presentadas, concedo su petición de divorcio. Se le otorgará la custodia completa de su hijo, Jan, y la propiedad de la casa familiar. Señora Makarova, usted será responsable de todos los gastos judiciales incurridos en este proceso. Cuando la jueza golpeó el mazo, poniendo fin al veredicto, una ola de alivio inundó a León. Todo había terminado. Al salir del edificio del juzgado, fueron rodeados por reporteros, gritando preguntas. León abrazó a Jan, protegiéndolo de la multitud. De reojo, vio cómo María y Miguel eran acorralados por periodistas particularmente agresivos. «Papá», dijo Jan en voz baja cuando llegaron al coche, «¿esto es realmente el final?» León sonrió, apretando el hombro de su hijo. «La batalla legal ha terminado, hijo. Pero algo me dice que María y Miguel aún no han terminado de intentar causarnos problemas». Tenía razón. Una semana después de la decisión del tribunal, María y Miguel aparecieron en un canal de televisión local, representándose a sí mismos como víctimas de un marido vengativo y de un sistema judicial parcial. «León Makarov engañó a todos», dijo María, sus ojos brillando con lágrimas cuidadosamente ensayadas. «Manipuló a toda la ciudad, volvió a mi propio hijo contra mí. Solo quiero que la verdad salga a la luz». Miguel, asintiendo a su lado. «Como educador, considero mi deber pronunciarme contra esta injusticia. La influencia del señor Makarov en el consejo escolar y en los funcionarios locales es profundamente preocupante». León vio la entrevista con una mezcla de asco y determinación. Había previsto este paso y estaba preparado para responder. Al día siguiente, convocó una reunión de los vecinos de la ciudad. El centro comunitario estaba lleno de curiosos, todos con la mirada puesta en él. León subió al escenario. Jan estaba sentado en la primera fila, asintiendo en señal de apoyo. «Sé que muchos de ustedes vieron la entrevista de ayer con mi exesposa y Miguel Shestakov», comenzó León, su voz firme. «No estoy aquí para lanzar lodo o hacer acusaciones. Estoy aquí para presentar los hechos». Durante la hora siguiente, León narró toda la historia del romance de María y Miguel, sus intentos de desacreditarlo y las pruebas que influyeron en la decisión de la jueza. Reprodujo las grabaciones, mostró los documentos financieros y presentó los testimonios de los alumnos y colegas. «No pido su compasión», concluyó. «Solo les pido que consideren los hechos y saquen sus propias conclusiones». «Gracias». La sala estalló en aplausos cuando León bajó del estrado. La gente se abalanzó hacia adelante, ofreciendo apretones de manos y palabras de apoyo. En el fondo de la sala, un hombre sombrío con traje tomaba notas discretamente. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. El Consejo Estatal de Bienes Raíces inició una investigación ética sobre la conducta de María, suspendiendo su licencia. Miguel se enfrentó a posibles cargos criminales por su papel en el sabotaje de la Feria de Ciencias. Las semanas se convirtieron en meses. León y Jan comenzaron una nueva vida, reconstruyéndola lentamente. Repararon la casa, borrando los recuerdos dolorosos y creando un nuevo comienzo. León se dedicó al trabajo. Su dedicación le valió un ascenso a jefe del Departamento de Ciencias. Antes de que pudieran darse cuenta, llegó el día de graduación de Jan. León estaba en el escenario. «La vida los pondrá a prueba», dijo, su voz resonando en la audiencia silenciosa. «Les presentará desafíos que parecerán insuperables. Pero recuerden, la integridad y la resistencia no son solo palabras, son una elección que hacemos cada día. Elijan sabiamente, y no hay obstáculo que no puedan superar». Mientras hablaba, un movimiento en el fondo de la sala atrajo su atención.
María entró, luciendo exhausta y arrepentida. Sus miradas se cruzaron por un instante, antes de que León continuara su discurso. Después de la ceremonia, mientras las familias y los amigos conversaban en el césped, María se acercó con indecisión. León, Jan, yo... no sé qué decir. La expresión de León permaneció neutral. Creo que en los últimos meses ya has dicho suficiente, María. Ella se estremeció ante su tono, pero continuó. Sé que cometí errores horribles. Solo echo de menos a mi hijo, Jan. Por favor, ¿podemos hablar? León miró a Jan, permitiéndole tomar su propia decisión. Sin dudarlo, Jan se apartó de María. No tengo nada que decirte, dijo fríamente, alejándose. León observó cómo el rostro de su exesposa se contraía, sintiendo no lástima, sino una tristeza distante por lo que podría haber sido. «Adiós, María», dijo en voz baja, siguiendo a su hijo. Esa noche, León y Jan celebraron una fiesta de graduación. Su casa estaba llena de risas y calidez, en marcado contraste con la tensión que había reinado allí meses atrás. Amigos, familiares y simpatizantes se reunieron para celebrar no solo el logro de Jan, sino también la fuerza y la resistencia que León y Jan habían demostrado. Brindando por su hijo, León sintió una profunda calma invadirlo. Habían sobrevivido a la tormenta y habían salido más fuertes y unidos que nunca. El futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de posibilidades. «Por nuevos comienzos», dijo León, chocando su copa con la de Jan. Jan sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y determinación. «Y por lazos inquebrantables». Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, padre e hijo compartieron un momento de entendimiento. Cualquiera que fueran las dificultades que les esperaran en el futuro, las superarían juntos, su vínculo forjado en la adversidad y fortalecido por el amor. La noche continuó, llena de música, risas y el calor de la verdadera amistad. Y mirando hacia atrás a la vida que él y Jan habían reconstruido, León sabía que lo mejor estaba aún por venir.